Bienvenido de nuevo a Adricar Motor. Buenas tardes. Todos los vídeos empezamos, el cliente dice, ¿no? Claro. Claro, pues hoy el cliente soy yo. Bueno, pues me monto en el coche y tiene un zumbido. Tiene un zumbido que cuanto más velocidad, más zumba. Quito la marcha, le dejo un punto muerto y eso sigue sonando. A más velocidad, más suena, menos velocidad, menos suena, lo que es el zumbido. Entonces, Moy, ¿qué es esto? Cuando ven los zumbidos, vienen solamente o neumáticos o rodamientos. ¿Cómo sabemos cuál es? Porque a mí me suena en la parte delante, pero yo no lo La sé. parte delantera, vamos a mirar rueda por rueda. Vale. Porque muchas veces los neumáticos están escalonados y no pueden producir ese ruido, ¿vale? Vamos a echar un vistazo a los neumáticos, vamos a ver que sí están bien, que los tiene al día, porque es muy tiquismiquis. Sí, me vuelvo detrás de la cámara y vamos a empezar a grabar. Venga, vamos a empezar. Vamos a meter un gato, un elevador, lo que tengáis. Muchas veces los zumbidos, el mismo habitáculo hace de caja de resonancia y como no estés acostumbrado, te puede sonar aquí y a lo mejor suena atrás. Joroba, ¿y por qué pones aquí en el gato? Mira, normalmente los coches llevan una marquita, ¿vale? Que es el punto de apoyo en caso de que pinchéis y todo. Uno viene ahí, aquí atrás tenemos el punto de apoyo, que es donde está la parte madura del chasis. Otros llevan abajo unos tacos, BMW, Volvo, los lleva al medio, cada uno, pero siempre lleva una marca porque no se puede poner en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque entonces doblamos lo que es la parte de la chapa, de las aletas y de lo que es de los estribos. Siempre hay que poner la parte más dura que te indica el fabricante. Total, que punto muerto. Punto muerto, primero vamos a ver las ruedas. Estas están. ¿Cómo se ve que las ruedas no están escalonadas? Porque al pasarle la mano, si están escalonadas, hacen como arcos de riente. Son como si fueran, pues, como tacos, ruedas de tacos. Entonces, eso va produciendo un ruido. ¿Por qué? Porque va la rueda a salto. Bum, 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 bum. ¿Vale? Eso suele pasar sobre todo en las traseras, que las aguantamos muchísimos kilómetros. No las vamos rotando, y problemas de suspensiones y ya está. Pero bueno, para saber si suena algún ruido raro, hay que hacer esto, ¿Qué ruido es este ahora mismo? Lo único que suena son el roce de las pastillas. ¿Vale? Luego vamos a ver a dónde está el fallo. De la parte delante izquierda, como dice el cliente, No es. no es. Aquí la misma operación. Se pasa la mano, no se le ve arcos de sierra, además cuando tiene dientes de sierra, se nota que un taco está oscuro y el otro más claro, uno oscuro y otro más claro. ¿Por qué? Porque es donde va. Ese es el que se va comiendo y el otro pues toca menos. ¿Sabes? Entonces este vamos a verlo. Que no entienda dirá, pues yo me suena todo igual. Pero vamos a llegar al punto en que vais a ver cómo cambia el sonido, ¿vale? ¿Vais quedando con la copla? Eso es de pastilla. Vamos. Y entre la parte izquierda le decimos que el oído es de un poco jodido, ¿vale? Sí, vamos a tener que ir al otorrino. De la derecha, Pues esto no suena, tío. prácticamente igual. Vamos a la trasera izquierda. A la trasera derecha, perdón. Cambia el ruido, ¿verdad? Esto ya suena de otra manera. Sí, esto ya no suena bien. Acordaos ese ruido de aquella y esta, Aparte que es porque va rozando la pastilla, pero de fondo se siente. Sí. Que es el sonido que se oye dentro del coche. ¿Qué pasa? Que aquí, dentro del habitáculo, pues hace más de caja de resonancia, ¿vale? Entonces, pues ya está. Pues ya está. Hemos localizado el ruido. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Pues cambiar el rodamiento. A ver, rodamiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar la rueda, ¿no? Pues habrá que asegurarlo un poco con una banqueta o algo, ¿vale? Siempre como seguridad. Ahora mismo si se cae aquí, hace tope. Voy a responder, mira. Se ha quedado sujeta, ¿vale? Pues para evitar el tema del escalonamiento, cuando estábamos encerrados en la pandemia famosa, hice un vídeo de dónde poner las ruedas nuevas y esas cosas. Os lo dejamos por ahí. Vamos a quitar las pastillas. Yo voy a tratar de quitar la pinza completa, ¿vale? Voy a quitar la pinza completa y ya. Y así me ahorro de trabajo.
Y como tiene llaves de todas las clases, metemos ahí. Por cierto, estamos preparando un vídeo de preguntas y respuestas, así que dejaros por ahí abajo vuestras dudas, aunque ya tenemos muchas, pero oye, nunca está de más para un segundo volumen, o cuarto o quinto, no sé cuántos hemos hecho ya. 370.000 kilómetros tiene este rodamiento. Voy a quitar completo, ¿vale? Y así. No tengo que quitar ni una cosa ni otra. Ahora sin pastillas, ¿eh? Sí. Que es lo que hacía. Mira. Sí, ese es el ruido. Voy a quitar el tapón del buje, ¿vale? Voy a sugerir las dudas. ¡No le pegue! No. A ver cómo se lo sacáis si no. Alguno dirá que hay un extractor. Que me enseñe cómo se mete un extractor aquí. Aquí para sacarlo, ¿vale? Normalmente cuando compras un kit de rodamientos bueno, que sea de primera marca, este tapón como viene, se supone que lo vas a romper, debe de venir. La tuerca es opcional, pero de principio debe de venir, ¿vale? Es un útil que ya habéis visto en varias ocasiones. Sí, siempre que hemos cambiado discos, el famoso destorgolpe, ¿no, tío? Muy Golpe, ¿vale? ¿Qué es el destorgolpe? Pues esto, por culo, con su palabra lo dice. Es un destornillador que afloja dándole golpes. Mira. ¿Has visto? Ahora, viene preparado para ello, mira. ¿Por qué? Por temperatura se hace un cuerpo. Que son esos tornillicos los que sujetan el disco. Lo que lo centran. Son cónicos, ¿vale? Unos conos. Y aquí también lo que hace es que centra para los agujeros. Tuerca gorda. Nada, vamos a hacer con una tuerca gorda. Nosotros vamos a aflojar con la pistola, que la tenemos, y si no, pues ya sabéis, herramienta y una barra. Claro. No hace falta tener pistola, ¿vale? ¿Por qué sale así? Esta tuerca viene preparada. ¿Sí? Y esto que tiene aquí son los frenos. ¿Para qué? Para que no se afloje. Amigo. Para que no se afloje, ¿vale? El rodamiento. ¿Y dice, ¿dónde va el rodamiento? El rodamiento va dentro. Va aquí dentro, se ha roto la pista, pero es que es un rodamiento, esto que veis aquí es el sensor del ABS, y esta es la rueda fónica del ABS. Amigo. Y entonces lo que se ha roto es el rodamiento por dentro. Se ha roto el rodamiento, pero este rodamiento... mira, sí está roto, sí está trochado. ¿no? Este rodamiento, bueno, aparte que cuando lo sueltas es porque se pican las bolas. Por eso con la arandela lo tuerces, la centras. Esto es la rueda fónica del ABS, Esto es un imán. Eso es lo que va diciendo. Claro, esto es lo que va, cuando va frenando, lo va captando. Es lo que te produce que te haga, y te levante el pie y vaya a tirones. No frena en seco las ruedas, la ABS, por eso ya la ABS. Otros dicen, ahí va ese, ¿no? Ahí va ese. O sea, es el típico chiste, ¿no? Rodamiento. Rodamiento, lo que os he dicho, una marca buena. Viene con su tapón. Viene con su tuerca. Bien. Y viene, este es el rodamiento. Sí, tiene otra pinta. ¿Vale? Y este viene con ello tapado con la rueda fónica esta. Esto es el rodamiento cuando se escape la grasa por fuera. Y esto es un imán, la rueda fónica es un imán. ¿Qué pasa? Que con el ABS, con esto al fin y al cabo sobre el que se le van pegando es un imán, se le van quedando partículas metálicas. Ferudillo, de que va soltando el freno, todas esas cosas. Y se va quedando así, como si tuviera dientecitos. Y tú lo limpias y se queda igual que eso, mira. Amigo, mira tú qué cosas, ¿Has visto? O sea, que es magnético. Esto no lo sabíais. No. De hecho, hay unos comprobadores para el ABS, para ver cuando esto está roto y da fallo. Si está cortada la pista o algo, hay unos comprobadores. ¿Qué cosas? Os dejaremos referencia del cacharro este en la descripción, como siempre. ¿Algo que tener en cuenta? Nada, ¿no? Nada. O sea, aquí un poquito, cuidado con el sensor del ABS. Gente, hay que soplar, Pues esto tener cuidado si no sopláis, que es cancerígeno, ¿verdad? Así que... Y en cuanto frenes esta tarde, en cuanto sacas de aquí vuelvas a frenar, está igual. El buje puede ser que en fabricación se haya partido, cualquier cosa. Centrarlo. La tuerca. La arandela, perdón. La arandela no viene nueva. La tuerca hay como así. Esto vamos a tratar, esto va a 280 Nm, ¿vale? La dinamométrica. Siempre hay que mirar el apriete, sobre todo en Volkswagen, en Golf. Si no das el apriete y lo aprietas como lo más fuerte que puedas,
te cargas el rodamiento, ¿eh? ¿Por qué? Porque el ajuste lo da el apriete. Y si te pasas de apriete, te cargas la pista. Este al fin y al cabo lleva un separador para que haga tope, ¿vale? ¿Escucháis? Eso es. Tela, O sea, Va apretadillo, ¿eh? no es ninguna broma, Consejo, desayunar antes. ¿Vale? ¿Por qué lleva ese tapón? Para que no se salga la grasa. No, no, amigo. Para que no se salga la grasa. Lleva una especie de retén para que no se salga. Y por la parte de fuera no se puede salir porque lleva tapón. Este que la grasa va dando vueltas. Viene ya con su grasa y todo de fábrica, ¿eh? Aquí sí es conveniente darle un poquito de lija. ¿Sí lo que pasa? Pues a lo mejor ahí, aunque sea un poquito, pues ya el disco se queda un pelín de medio lado. No lo vais a apreciar, pero con el tiempo el disco se va a ir doblando más. Vais a ver que la pastilla se gasta en un sitio más que en otra. Es porque no se entra en el disco. Se ha quedado. Ha cambiado la película. Que ya no suena. Vaya cosas, Vamos a dar con el martillo de los tontos, Martillo de los tontos lo llamamos los mecánicos a la mano, Porque eso por aquí. Las carracas son para aproximar, nunca para hacer fuerza, ¿vale? Porque saltan los trinquetes, me quedas sin herramienta. La marcha, ¿no? Ya me fijas pagos son. Puede ser trabajar sobre limpio, ¿no? Me gusta de vez en cuando trabajar. Igual que con las pistolas. Las pistolas no se aprieta hasta que aguante. Las pistolas van reguladas, con una calibración, con una esta, un par de apriete. De hecho, la rueda no se afloja porque cuando se calienta, al ser tornillos cónicos, aprieta y no se va a aflojar. También, si tú pinchas, que puedes hacerlo. Lógicamente, si yo te aprieto ahí como en algún sitio que cambie las ruedas y le meten la de 3/4, flipas. Los antirrobos siempre hay que apretarlo siempre un poquito. No le metas que luego ya parte y ya la vemos. Vamos a verlo. Ahí suena lo que es la pastilla de freno. Ya habéis visto antes el disco. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Así que, pues nada, otra cosa solucionada, ¿no, tío? Muy. Ya está, otra avería. Pues nada, hasta aquí este vídeo. Si os gusta, suscribiros y nos vemos en el vídeo que viene. Chao.